Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Lucas capítulo 6, versículo 47 al 48, que a la letra dice: todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Las estadísticas y los sondeos nos dicen que el hombre engaña más, pero la mujer engaña mejor. Aunque ni uno ni otro caso es para enorgullecerse, lo cierto es que en estos tiempos es cada vez más común e incluso se han normalizado tales prácticas, a pesar que el impacto es muy fuerte e intenso para la persona que recibe la noticia que su cónyuge le es infiel. Entra como en una montaña rusa de emociones y se pasa de la rabia y la ira a la tristeza, a la frustración y a la desesperación. Es por ello que necesitan las personas del apoyo profesional, espiritual, consejería y de mucha oración. La infidelidad es una verdadera prueba de fuego, que son muy destructivos sus efectos. Pero a pesar del poder devastador de la infidelidad, ningún matrimonio es un caso perdido. No hay corazón duro y situación que Dios no pueda quebrantar y transformar por medio del poder de la oración. No debemos de perder de vista que existen 3 razones para orar con todo por el cónyuge infiel. Miremos estas 3 razones, el por qué se debe de orar. Primera razón: ustedes dos son uno. Las consecuencias de las acciones del cónyuge infiel no son solo para él. Existe un tipo de pacto sobrenatural que adquiere poder cuando un hombre, cuando una mujer pactan en el altar y se casan. Es el pacto de unidad, es el pacto de unión que es respaldado de una manera sobrenatural. Lo que sea que le suceda a uno de los cónyuges afectará directa o indirectamente, y no terminará ahí, afectará significativamente a personas inocentes, a los hijos. Razón número 2, por la fuerza del amor. Independientemente del pozo en el que lo haya arrojado el diablo al cónyuge infiel, sigue siendo la esposa, sigue siendo el esposo, y ustedes dos están juntos por el amor que los llevó a hacer el pacto matrimonial en el altar. Por ello, que el amor reemplaza el juicio, que conduce a los involucrados por encima de la ira, por encima de la venganza. El día que aceptaste ser marido o ser mujer con el esposo, ¿verdad? El día que tu mujer aceptases a tu esposo y tu hombre aceptases a la esposa, aceptaron el desafío de pelear, de luchar, de amarlo, de amarla con todo, en toda circunstancia de la vida. No se espera que te rindas. Pelea, pelea. Razón número 3. La consecuencia afectará a los hijos. La inmoralidad sexual es uno de los más rápidos destructores de los hogares. Cuando el hogar se rompe, afecta a los hijos. Si permites que el diablo destruya tu hogar, tus hijos sufrirán la peor parte de una familia rota y destruida. Tienes que recuperar a tu familia de las manos del diablo. Es tu deber. No permitas que el enemigo destruya tu hogar. De lo contrario, tus hijos lo sufrirán. Por eso te animo, pelea. Mi amigo, amada de mi Padre, persona que estás recibiendo esta reflexión, pelea.
trabaja, edifica, invierte tiempo, esfuerzo en volver a levantar esos muros, en volver a levantar ese hogar, en volver a levantar esa familia. Pero no sueltes la espada que te dará la victoria, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y toma su consejo. Por eso, vamos a orar, vamos a pelear en el Espíritu en el nombre de Jesús. Te pido que te sumes conmigo. Vamos a orar. Voy a sacar unos conceptos que para algunos van a parecer extraños, pero es Biblia. Voy a orar Biblia. Vamos a orar para que Dios se edifique, para que Dios levante hogar, para que Dios edifique, fortalezca. No vamos a permitir que el diablo destruya ese hogar de ese familiar, de ese amigo, de ese hermano, de esa hermana, de ese compañero de trabajo. Vamos a pelear en el Espíritu y vamos a aconsejar. Vamos a ser siempre prudentes en nuestro consejo. Padre, sé que los amigos, que él o ella, que nos están recibiendo esta administración, esta oración, y que posiblemente algunos de ellos hayan cometido una situación de infidelidad, que hayan tenido una aventura secreta con otra persona que no haya sido su cónyuge. Eso seguramente les ha roto el corazón a él o a ella. Te pido de tu misericordia para que repares esos corazones lacerados y les concedas la gracia de no rendirse ante la infidelidad, ante la mentira, ante esa obra de la oscuridad del averno. Nos negamos, Padre, hoy yo me niego a permitir que el diablo gane esas almas, a ese hombre, a esa mujer, y que destruya esos hogares, que destruya esas familias. Oro para que, Padre Dios mío, para que estas consecuencias, para que estas acciones dolorosas, Señor, no paguen los inocentes por esos pecados carnales, por esos pecados inmorales, por esos pecados de lascivia, Padre, en el nombre de Jesús. Oro para que tu Espíritu Santo avive, Señor, fortalezca esos cuerpos, Señor, que están a merced de los deseos de la carne, Padre. Llena esos cuerpos, llena esas vidas de tu Espíritu, avívalos, dales la fuerza para vencer las tentaciones del adulterio, de la infidelidad en sus vidas. Padre, que reciban el impacto de esta oración, que reciban el impacto, la intercesión, la fuerza espiritual que emana cuando oramos, cuando pedimos, cuando clamamos delante de tu presencia por ese hombre, por esa mujer que está enredada, Señor, y enredado en las garras de la infidelidad, en las garras del adulterio, en las garras de ese submundo de maldad, de perversidad, de inmoralidad, de lascivia, de carne viva, de carne totalmente destrampada, que controla, que no importa lo que destruya. Yo clamo por ese hombre, yo clamo por esa mujer, yo clamo por ese amado, yo clamo por esa amada, yo clamo por ese hogar. Me uno, me sumo a las personas que en este momento están recibiendo esta oración. Nos sumamos, nos ponemos de acuerdo, peleamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tú tengas favor por ellos, por ella, en el nombre de Jesús, por él, en el nombre de Jesús. Ese esposo que está extraviado, esa esposa que está extraviada, que está confundida, que está en la cama ajena, que regrese a su hogar donde pertenece, que regrese a su cama que le pertenece. En el nombre de Jesús te pido que el poder de su voluntad, que el poder de su libre albedrío lo lleve, la lleve a su casa donde pertenece, donde está con él o con la que hizo el pacto delante de ti, no con el extraño, no con esa piel extraña, no con ese cuerpo extraño, no con ese hombre extraño, no con esa mujer extraña. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hazlos recordar ese día que se unieron como uno solo ante tu altar, ante los testigos de su pacto matrimonial. Te pido que los ayudes a cumplir sus votos matrimoniales, sus votos de amor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre,
como tú los uniste y los convertiste en un solo cuerpo, en una sola persona, Padre, yo te pido, Padre, por ese pacto, que ellos puedan honrar ese pacto, esas palabras delante de tu presencia. Te pido, Padre, que no permitas que el cónyuge infiel descanse. Quítale el sueño a sus ojos. Quítale el sueño también y carga al compañero inmoral, a ese amante, o a esa compañera inmoral, a esa amante, hasta que no cambie y que deje esa relación ilícita, Padre. No lo dejes y no lo dejes tranquilo ni tranquila. Decreto que sobrevendrá una inquietud hasta que vuelvan a sus sentidos y regresen a casa, que regresen a su mejor mitad, ese cónyuge infiel, en el nombre de Jesús. Que no tenga paz mental, ni él ni ella. Pido avispas, pido abejorros, como los que enviaste a tus enemigos de tu pueblo, que morían de miedo, que morían de angustia, que no podían estar quietos hasta que no entregaran la tierra prometida a tu pueblo. Así es que yo envío avispas espirituales, avispas en miles sobre las vidas de este compañero infiel, de estos compañeros inmorales e infieles, en el nombre de Jesús. Que los piquen, que piquen. Envío avispas de intranquilidad, avispas de angustia, de miedo, avispas de condenación, avispas que piquen con su aguijón la mente del infiel, la mente del compañero, de la compañera inmoral, que lo que ellos llaman placer y felicidad, que esas avispas les piquen en la cama extraña, en esa cama de pecado, en esa cama infiel, en esa cama sucia, en esa cama inmoral. Que esas avispas y abejorros espirituales hagan el trabajo contra los enemigos del matrimonio, contra los enemigos de la familia. Que piquen en el nombre de Jesús. Inquiétalos, Padre, inquiétalos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, interviene divinamente en este asunto que está perturbando la paz, que está perturbando el matrimonio, que está trayendo sufrimiento, que está trayendo zozobra, que está trayendo dolor, que está trayendo, Padre, Dios mío, una confusión, que se está viviendo un problema, Padre, en el nombre de Jesús. Que el insensato, que la insensata que ha tentado, que ha desafiado lo que tú has unido, Padre, Dios mío, confróntalo, hazlo, Padre. Quebranta ese corazón de piedra, que se convierta en carne, Padre. Yo pido por ese hermano, por esa hermana, por ese hombre, por esa mujer que está siendo infiel al esposo, que está siendo infiel a la esposa. Pido ángeles tuyos, Padre, que intervengan en el tema, que intervengan en el asunto, que traigan a la esposa, que traigan al esposo a la casa donde pertenezca, en el nombre de Jesús. Envío, Padre, un espíritu de sensatez, un espíritu, Señor, Padre, de misericordia, un espíritu, Padre, donde tú intervengas. Restaura ese hogar, restaura a ese hombre, restaura a esa mujer, en el nombre de Jesús. Sacude sus emociones, sacude sus sentimientos, su mente, esa confusión en la cual está, Padre, Dios mío. Que despierte, Padre. Si fue pactado, Señor, por poderes espirituales de la oscuridad, ahora mismo es roto en el nombre de Jesús. Rompemos todo hechizo, rompemos todo encantamiento, rompemos toda obra de la carne, rompemos ahora mismo en el nombre de Jesús. Aparta al mal consejero, aparta a la mala amiga, aparta al mal amigo, en el nombre de Jesús. Oramos, clamamos, gemimos, Padre, por esos hogares, Señor, en el nombre de Jesús. El diablo mentiroso, no destruirás a ese hogar, no destruirás a esa familia, no destruirás a ese hijo, a esa hija, en el nombre de Jesús. Clamo que tú tengas misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, por
ese cónyuge infiel, por ese hombre, por esa mujer, Padre, que tú tengas misericordia. Despiértalo, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Creta taramacanda, shekata la macanda, shekara macata rama, shekalama, shikala macanda, sheprondo curri, prita catara prando, shekala macanda. Padre, saca el escudo, saca la espada, Padre, en el nombre de Jesús. Pido ángeles de guerra, pido ángeles Gibor que peleen, Señor, en el nombre de Jesús, por ese hogar, por esa familia, en el nombre de Jesús, que haya resultados antes de que termine este año, por ese hogar, por esa familia, por ese hermano, por esa hermana, por ese hombre, por esa mujer que está sufriendo ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los cubro con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, enséñales a perdonar, a restaurar, Padre. Allégalos a hombres, a mujeres, con el consejo de la sabiduría, con la prudencia de la palabra, que restauren, que ayuden a este hombre, a esta mujer a salir, que vengan compañeros, Señor, fieles, Padre, compañeros que ayuden con el consejo, Padre, en el nombre de Jesús, con la exhortación, con la motivación, que dejen, Señor, esos caminos de oscuridad, esos caminos de infidelidad, que no se alegren por ese tipo de situaciones que hacen, Padre, sino que los reprendan en el nombre de Jesús. Yo te doy muchísimas gracias. Oramos desde aquí, Padre. Si algún hermano, si alguna hermana está pasando una situación, Padre, ayúdalos, Señor. Si tienen algún familiar, alguna amistad, algún conocido, Padre, nos ponemos en la brecha por ellos, por ese hogar, por ese hombre, por esa mujer, en el nombre de Jesús. Creemos que lo que tú has unido no lo separa el hombre. Te damos muchísimas gracias y declaramos tu victoria en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. En el minuto de información, en el minuto de agradecimiento, pues seguimos orando. Hoy hemos concluido esta serie de la infidelidad. Te pido, ¿verdad?, que compartas con tus amistades, que socialices estos mensajes. Son de tremenda bendición. Yo sé que Dios está usando la palabra, su palabra no regresa vacía, está usando la oración, está haciendo estragos, está haciendo rompimientos en el mundo espiritual cuando oramos, cuando gemimos de corazón, por fe, en el nombre de Jesús. Y pedimos la intervención de la unción del Espíritu Santo, pedimos la legión espirituales. Me escriben a través de del WhatsApp, a través de las redes sociales. Oiga, pastor, está muy fuerte la oración de las avispas. ¿De dónde sale ese término? Es un término bíblico. Cuando Josué iba conquistando los pueblos, a conquistar, entraban en un terror tremendo. Eran las avispas, eran los abejorros, dice la palabra en el libro de Josué, en Deuteronomio, que hacían que la gente a conquistar se muriera de temor, de miedo. Es decir, estaban vencidos antes de que pisaran el pueblo de Israel y conquistara esa tierra. Ya estaban vencidos por las avispas espirituales que eran enviadas, que venían de parte de Dios. Por eso que cuando oramos, cuando intercedemos específicamente en estos temas de inmoralidad, pedimos avispas, llamamos avispas de inquietud, avispas de intranquilidad, que la persona sienta terriblemente, que no sienta paz. En el único lugar donde va a sentir paz va a ser en su hogar, va a ser en su cama, va a ser en donde pertenece con su esposa, con su esposo, con el hombre que hizo el pacto, con la mujer del pacto. Por eso es muy importante que se pacte. Cuando se pacta hay un poder sobrenatural de fuerza que protege ese hogar y
Y también, en cierta manera, hay consecuencias, ¿verdad? Cuando el hombre no entiende o la mujer no entiende, pues va a afectar a los más inocentes, que son los hijos. Así es de que sigamos orando, ¿verdad? No vamos a juzgar, no se trata de juzgar, se trata de ayudar, de ayudar. Para eso estamos, para edificar. Y creemos que no hay nada imposible para Dios. Ánimo, si tú estás viviendo una situación, un familiar, un hermano, una hermana, ánimo, ánimo, vamos a orar, vamos a ser solidarios, vamos a creer en la palabra del Señor, vamos a animarlos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Por eso es muy importante que lleguemos a la palabra. La palabra, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia a escuchar la palabra, hace cosas maravillosas. Sigamos orando, declarando la palabra en el nombre de Jesús. Bien, pues ya vamos a dar por terminado esta parte. Te agradezco mucho también por las finanzas, ¿verdad? Que el Padre te está bendiciendo de una manera muy especial. En la iglesia necesitamos recursos financieros. Este ministerio necesita recursos financieros. Yo le agradezco al Padre por tu aportación financiera, económica. Ahí está un número de cuenta, puedes hacer un depósito, ¿verdad? En fe, puedes poner tu petición o simplemente decir, pastor, mire, yo siembro esta semilla de tal cantidad, ¿verdad? Y punto, ¿verdad? Y no sabes la gran ayuda que tú haces. Ayudas a seguir hablando la palabra, a alcanzar donde tus pasos no vayan, que vayan tus pesos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por esa semilla de bendición. Padre, yo te agradezco mucho por esa semilla, que tú la multipliques, esa semilla financiera, en el nombre de Jesús. Multiplica esta semilla, que sea de bendición, en el nombre de Jesús. Tú sabes que hay una serie de situaciones. Sabemos que tú, Padre, nos fortaleces, nos bendices, nos apoyas. Y, Padre, con o sin nuestras semillas, tú siempre nos vas a bendecir, pero bendices de una manera muy especial, muy grande, aquellos que dan la semilla para dar pan. Yo te pido que los bendigas de una manera muy especial. Ayúdalos en sus situaciones financieras que puedan estar pasando, en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente decimos amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Bendiciones.